en poquito tiempo más, ya el 23 de este mes. También tenemos la Iglesia Bíblica Redención. Yo y mi copastor estamos pastoreando una misión nuevo que empezamos hace un año y medio más o menos, con dos preparándose para ser pastores más con nosotros, Yosimar y otro hermano. Y tenemos otro residente pastoral que estamos preparando para enviar al capital del estado de Sinaloa para la plantación de una iglesia fuerte allí que puede empezar un movimiento de plantaciones en tal lugar. Entonces, amamos a las misiones y por eso amo a la iglesia bíblica misionera. Entonces, muy contento de estar aquí con ustedes. La primera vez que yo estaba aquí en Perú, yo recuerdo que con muchos deseos de estar con la iglesia y llegamos y decidieron tener un toque de queda el puro domingo y tener que predicar por medio de Zoom, por medio del hotel, aún siendo tan cerca. Pero gracias a Dios, ya ese es como, yo creo que es viaje número 8 ahora de este 2021. Conocí Pastor Samuel en, creo que fue 2019, cuando él estaba en Sinaloa con nosotros y con mucho deseo de conocer la obra aquí y estoy muy contento de ver cómo el Señor está bendeciendo su iglesia. Pues sé que ustedes tienen un pastor muy fiel en su ministerio de la palabra, ambos en el púlpito y entre los ministerios personales, entonces cuento como un gran privilegio tener esta oportunidad, compartir la palabra el día de domingo con ustedes. En un sentido, el mero hecho de que reunimos en nuestros servicios de adoración y predicación el primer día de la semana nos recuerda que fue así el día domingo, cuando Cristo resucitó de la tumba, mostrando su victoria sobre el pecado y la pena del pecado, la muerte. Cuando fue crucificado 3 días antes para pagar la pena del pecado para todos los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y creer en él. Por la crucifixión y la resurrección de Cristo, no solamente fuimos librados de la pena del pecado, sino también el poder del pecado, dándonos la capacidad de resistir la tentación a pecar, basado en nuestra unión con Cristo, en su muerte y su resurrección. Pablo se enfatizó la realidad de nuestra unión con Cristo en tal manera en Romanos capítulo 6 y los versículos 4 al 5. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y basado en nuestra unión con Cristo, en su muerte y resurrección, jamás estaremos bajo la esclavitud del pecado, porque estamos ahora bajo un nuevo señoreo, el señoreo de Cristo, el Señor. Y entonces debemos vivir como somos ahora en Cristo y no como éramos antes. Romanos 6, siguiendo versículos 10 al 11, dice, porque en cuanto a que Él murió y murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sin importar cualquier prueba o tentación que estamos enfrentando, tenemos causa de gozarnos, mis hermanos, y para confiar en el Señor Jesucristo. Aún por causa de la resurrección de Cristo, un día recibiremos la glorificación de nuestros cuerpos y entonces seremos libres aún de la presencia del pecado, libres de la pena del pecado, ahora libres del poder del pecado y un día libres aún de la presencia del pecado.
Hay muchas más implicaciones muy prácticas, pero nuestras vidas relacionadas a la crucifixión y la resurrección de Jesús nos da esta capacidad que tenemos de vivir por Cristo. Sin importar lo que enfrentamos en la vida, tenemos siempre esperanza, esperanza en Él. Tenemos una esperanza viva porque tenemos un Señor vivo. Cristo Jesús, Señor nuestro, resucitado. Y mis hermanos, eso es importantísimo porque entre la vida cristiana enfrentamos una que otra vez pruebas y dificultades tremendas. Problemas de salud o de la salud de nuestros hermanos, amados, pérdidas de trabajo y dificultades financieras, problemas relacionales y aún persecuciones y amenazas de vida. Pues sé que aquí en La Molina a lo mejor no tiene la misma mala fama que mi estado de Sinaloa, México, en relación a las amenazas de vida, pero ninguno de nosotros hemos recibido la promesa de día de mañana. Tenemos que estar listos en cualquier momento cuando Dios nos lleva. Pasa lo que pasa, entre la providencia de Dios, nuestra esperanza y confianza debe estar puesta en Jesús y solo en Él. Tenemos un Dios soberano, en control de todo y todopoderoso, quien nos ama y quien nos cuida sabiamente por la gracia y la misericordia que Él muestra. Como creyentes en Cristo, hermanos, nos hemos sido bendecidos por nuestro Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, escogidos, predestinados, adoptados, redimidos, dados una herencia, sellados por el Espíritu y todo para la alabanza de su gloria. Y son solamente algunas de las bendiciones mencionadas en Efesios 1. Y allí Pablo ora para la iluminación de los ojos espirituales de la iglesia, para que sepan, como dice Efesios 1, 18 al 20, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. No se importa cuál sea la prueba que tú estás enfrentando ahora o que vas a enfrentar en la vida, aun si sea la muerte misma, por la gracia de Dios, tú tienes la esperanza en el Cristo resucitado. Y ahora, entre tanto, consideramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mientras experimentando las pruebas que nos enfrentan todos, quiero predicar un pasaje de esperanza y ánimo. Cuando uno va a otro lugar y no sabe exactamente lo que está pasando entre una congregación, puede estar seguro que hay algunos que están enfrentando pruebas. ¿Hay algunos enfrentando pruebas ahora en sus vidas? Y si no están enfrentando pruebas en este momento, quiero decirles que vas a enfrentar pruebas. Qué ánimo, ¿no? El predicador viene y dice, hey, ustedes van a sufrir pruebas en su vida, tribulaciones en su vida, pero es por medio de las pruebas y las tribulaciones que Dios va a crecer tu fe en Él, tu confianza en Él. ¿Cómo podemos, aún debemos confrontar las pruebas, los que sean, y aún enfrentar a la realidad de la muerte, si sea por la enfermedad, accidente o algo que viene en cualquier otra forma? Pues si podemos enfrentar la muerte con gozo y paz, podemos enfrentar cualquier otro tipo de prueba.
Para apoyarnos, vamos a ver un canto escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo por alguien quien verdaderamente enfrentó la muerte y aún así confió en Dios. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, y vamos a considerar el canto hebreo de Rey David, el Salmo 16. El Salmo 16. Tenemos aquí un canto de confianza en el Señor, escrito por un hombre quien verdaderamente entendió cómo fue de ser perseguido en su vida por los que querían matarlo. Y aunque no tenemos seguridad sobre las circunstancias o la situación en particular que David estaba enfrentando en tal momento cuando escribió este canto inspirado, tenemos la respuesta de un hombre quien aún mirando la cara de la muerte, experimentó el gozo y la esperanza del Señor. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive, hermanos. Y por eso podemos gozarnos en los tiempos de prueba. Por eso podemos gozarnos en los tiempos de tribulación. Mis hermanos de la Iglesia Bíblica Misionera, todos nosotros necesitamos tener este tipo de confianza en el Señor y la esperanza que viene por entender el poder de la resurrección de Cristo. Si podemos enfrentar la muerte con gozo y con tranquilidad, podemos enfrentar todo. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive, gozándonos en los tiempos de las pruebas. Ha sido dicho que nadie está verdaderamente listo a vivir hasta que primeramente ha llegado listo a morir. Podemos estar en la cara de la muerte con una calma y valentía, un valiente fe si dependemos en nuestro triunfante Señor. Y si podemos enfrentar hasta la muerte así, entonces podemos enfrentar todas las pruebas con la confianza segura en el Cristo resucitado. Entonces aquí en el Salmo 16 vamos a considerar tres características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de las pruebas. La realidad es que son más que tres, pero con el fin de presentar la enseñanza con un bosquejo más sencillo, he intentado a categorizar las características bajo tres áreas principales hallados aquí en el pasaje. Y mientras pasamos por el Salmo y consideramos las categorías de las características, quiero exhortarles a notarlas para que puedan evaluar a sus propias vidas y analizar cómo cada uno de ustedes están enfrentando sus pruebas propias. ¿Están enfrentando sus pruebas propias ahora con la confianza en el Señor o están buscando otra manera de enfrentar las pruebas? El Salmo 16 empieza así: protéjame, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo diré al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramé yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. La primera característica o categoría de características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de las pruebas son las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Podemos ver aquí en los primeros 4 versículos. Y podemos ver las convicciones expresadas por compromisos a Dios, empezando aquí en el versículo 1, en la dependencia en el Señor. Protégeme, oh Dios,
pues en ti me refugio. Dependencia, la dependencia en el Señor. Protéjame, oh Dios, pues en ti me refugio. Aquí notamos la confianza en la súplica por el refugio. Protéjame, guárdame, oh Dios. La petición del salmista David aquí es, preserva mi vida. ¿A dónde corres tú? Por refugio en las tormentas de tu vida. Los que gozan en los tiempos de prueba claman a Dios. Hay una dependencia en el Señor. Como hemos notado, la confianza en la súplica por refugio. Enseguida consideramos la declaración sobre el soberano. La declaración sobre el soberano. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti, versículo 2. Y en la declaración sobre el soberano, el Señor, notamos la confesión del señoreo con el reconocimiento. Reconociendo de dónde viene toda bondad. Su declaración es una confesión del señoreo con un reconocimiento. Yo diré al Señor, dice versículo 2, Yahweh, yo diré al Yahweh, el Dios que cumple su pacto con su pueblo. Tú eres mi Señor personal, mi Señor. Adonai, mi soberano, mi jefe, mi maestro, está diciendo aquí. Entonces notamos la sumisión absoluta. Ningún bien tengo fuera de ti. Literalmente dice, mi bien no está más allá de ti. Afirma lo mismo en el Santiago 1:17 que dice, todo buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, descendiente del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios y más, no hay nada bueno aparte de Dios. No hay necesidad a ver más allá que Dios. No tenemos que ir a lo que el mundo ofrece. No tenemos que ir buscando las diferentes filosofías humanas para apoyarnos cuando estamos en tiempos de pruebas, porque Dios tiene la respuesta, porque Dios es la respuesta. Entonces, déjeme preguntar, cuando estás enfrentando desafíos más fuertes en la vida, ¿estás sometiendo completamente al Señor? ¿Buscas su palabra para obedecer su voluntad? ¿Estás manejando a tus finanzas y negocios de acuerdo con los mandatos de Dios, aun cuando las cosas son demasiado difíciles? ¿Reconozcas a Dios como el dador de todo lo bueno y buscas más allá que Dios para tratar con las situaciones más difíciles en tu vida? Los que encuentran el gozo aún en la cara de la muerte son los que ven al Señor como el soberano y la fuente de todo lo bueno. Así es la declaración sobre el soberano, la confesión del señoreo con el reconocimiento de todo, que de dónde viene todo bondad. Después notamos su delicia en los santos. Su delicia en los santos, versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son más nobles en quienes está todo mi delicia. Ellos son más nobles en quienes está todo mi delicia. Los santos, los seres santos, íntegros, dice la Reina Valera. Algunos han pensado en la posibilidad que los seres santos se refiere a los ángeles. Pero esos santos son los que están en la tierra.
son los que han sido santificados, recibiendo la justicia de Dios imputada y practicando la justicia en el proceso de la santificación progresiva en sus vidas. Los que gozan en los tiempos de las pruebas tienen su satisfacción, su delicia en Dios y en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno de las bondades que viene de él. Para nosotros entendemos que el amor de Cristo contiene el amor por nuestros hermanos en Cristo. Perdón. Eso es el testimonio de la iglesia. Por eso Pablo dio gracias en Colosenses 1:4 por los santos, diciendo: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Pero piensa un momento. Una de las tentaciones más grandes que tienen los creyentes cuando están experimentando las tribulaciones en su vida es la tentación a distanciar de sus hermanos, a distanciar de la iglesia en el momento que ellos necesiten más, de estar tan envuelto en su propia situación o intentando tratar con sus propios problemas, que a veces empiezan a distanciar de sus hermanos en Cristo en el momento que ellos necesiten el compañerismo cristiano y la adoración corporal. No te roba a ti mismo la bondad de Dios en dándote el cuerpo de Cristo por permitiendo el autoadoración consumirte entre tiempos difíciles. Versículo 4 del Salmo continúa: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Pues eso es simple lo opuesto, como la misma declaración al revés. Son los inconversos que adoran a sus dioses falsos. Los que rechazan a Yahweh, el Dios verdadero, y confían en los dioses falsos, no hallarán refugio ni gozo. Sus dolores multiplicarán. Escuchen, mis hermanos, no todos los caminos llegan a Dios, como dice la gente en nuestra cultura de pluralismo. Aunque la gente te dice que toda religión tiene algo bueno, que todos creencias tienen algo de valor, es una mentira. Es una mentira. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo puedes recibir perdón de tus pecados y la vida eterna. Todo lo demás por fin llega a la destrucción del alma. A lo mejor hay alguien pensando: bueno, pues pastor, yo no necesito perdón. Ahorita yo estoy disfrutando mi vida tanto que no puedo preocuparme sobre gozando en tiempos difíciles. Mi vida está bien. Pues escúchame un momento, amigo, por favor. Dios puede llevarte al final de ti mismo y así vas a encontrar que el Dios que tú estabas adorando en tu selfie va a necesitar tratar con el sentir de la culpa. El sentir de la culpa es un regalo de Dios porque somos culpables y necesitamos el perdón de Dios. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Puedes intentar bajarlo, sentir de culpabilidad. Puedes intentar bajarlo con alcohol o ignorarlo bajo la influencia de otros intoxicantes. Puedes intentar minimizar el dolor con medicinas o hablarlo por fuera con las excusas dadas por alguien nombrado como experto consejero. Pero
experto en la sabiduría terrenal y diabólica, en las palabras de Santiago capítulo 3. Aún puede pretender que no existe, persiguiendo placeres privados y personales, pero por fin no escapará el sentir de la culpa que atacará tu conciencia. Proverbios 13, versículo 15 declara: el buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Isaías 57, 20 y 21, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice Dios, para los impíos. No van a encontrar la paz que buscan en sí mismo, buscando dentro de ellos, buscando dentro de las filosofías del mundo, buscando entre las religiones humanas. Pero mi amigo, tú puedes experimentar la paz si estás dispuesto a volver de tu pecado y confiar en Cristo solo como tu Salvador. Entonces hemos visto la delicia en los santos, que existe en el corazón de los que gozan en los tiempos de las pruebas. La complacencia de los santos con el rechazo de los rebeldes. En el resto del versículo 4 podemos ver su dedicación a la santidad. Su dedicación a la santidad. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Eso es donde viene la palabra compromiso en mi descripción de la primera categoría de características de los que gozan en los tiempos de prueba. Las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Hay una dedicación a la santidad personal, el compromiso a la separación con la reafirmación de su lealtad a Dios. Separado de los que practican la adoración de otros dioses, reafirmando su lealtad a Yahweh, su Señor. Se encuentra la bondad solamente en el Dios verdadero. Él encontrará su gozo en sometiendo a Dios en lugar de sacrificando al Dios falso. Y no todos los dioses falsos son como los adorados en nuestro texto. Cualquier persona y cualquier cosa que toma más prioridad en tu vida que Cristo ha sido levantado como un ídolo en tu corazón. Y algunos ídolos solamente pueden ver en el espejo, hermanos. Recuerden, el canto fue escrito por alguien enfrentando la muerte, pero aún así viviendo con gozo inexplicable. Nuestra esperanza en la cara de muerte es el Cristo que vive, gozándonos en tiempos de prueba. La segunda categoría de características notadas en las vidas que gozan en tiempos de pruebas está hallado en los versículos 5 al 7. 5 al 7. El certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. El certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. Estoy usando la palabra certidumbre en el sentido de confianza y seguridad, basado en la certeza de los cuidados de Dios. Y como el salmista expresa su contentamiento hablando directamente a Dios en manera muy personal con la frase en versículo 5, tú sustentas mi suerte.
yo tengo las descripciones de los cuidados de Dios notadas en manera personal, como declaraciones del mismo corazón hacia Dios. En versículo 5 notamos el certidumbre experimentado por los cuidados de Dios, expresado a Dios como tu provisión otorgada para mis cuidados. Tu provisión otorgada para mis cuidados. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Como sobrefluya el contentamiento con Dios y sus cuidados. Dios satisface sus anhelos y necesidades. El Señor es la porción de mi herencia, aún más que cualquier herencia física o material. Nosotros, los hijos del Señor, tenemos una herencia espiritual y expresa que su porción es Yahweh mismo. Aun cuando pensamos en la herencia como la tierra que fue repartida a Israel, nos lleva a la mente como la división de la tierra entre los tribus de Israel. Los hijos de Leví, aunque recibieron ciudades, no recibieron un territorio de tierra como heredad como los demás. Y nota que dice Josué 13, versículo 33. Dice, pero la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor, Dios de Israel, es su heredad, como Él les había prometido. Él mismo es mi satisfacción. De mi copa, dice. La copa puede ser referencia al destino bendecido o combinado con el término porción, referirse a la provisión para dar las fuerzas. Él mismo es mi sostén, no solamente mi satisfacción, Él mismo es mi sostén. Tú sustentes mi suerte, dice. Mi suerte más definitivamente nos indica que es el Señor que nos prospera para hacer nuestro futuro seguro. Él es mi seguridad entonces, mi satisfacción, mi sostén y mi seguridad. Tu provisión otorgada para mis cuidados, versículo 5 y versículo 6. Tu providencia ordena mis circunstancias. Tu providencia ordena mis circunstancias. Versículo 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Mi suerte, las cuerdas, como los límites de las fronteras y las posesiones de heredad son palabras muy conocidas por los hijos de Israel desde los días de Josué. La idea aquí es que el Dios soberano es quien ordena todas las circunstancias en nuestras vidas y lo hace para nuestro bien y su gloria. Tu providencia ordena mis circunstancias, versículo 6, y tu palabra orienta mis caminos, versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Dios provee la instrucción que necesitamos para dirigirnos. La dirección viene por sus consejos y los consejos son dados por su palabra. Salmo 119, versículo 24, dice, también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Salmo 119, 24 y Salmo 119, 105. A lo mejor algunos tienen memorizado. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando dice que su corazón instruye, es como la instrucción que recibimos cuando meditamos en la palabra. No es diciendo que algo bueno que sale de dentro de él, porque su corazón es engañado, pero es por la instrucción que recibimos cuando meditamos en la palabra. Puede ver Salmo
63, Salmo 63, 6 y 7. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. Los que gozan en los tiempos de prueba tienen convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Versículos 1 al 4. Tienen el certidumbre experimentado por los cuidados de Dios, versículos 5 al 7. Y en los versículos 8 al 11 podemos ver la confianza ellos tienen la confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. La confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Noten las expresiones de gozo. Versículo 9, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites, placeres para siempre. ¿Cómo puede ser que un hombre, siendo perseguido por los que quieren tomar su vida, puede ser tan gozoso? ¿Y cómo podemos nosotros gozarnos en los tiempos de prueba? Nuestro gozo depende en nuestra confianza y contentamiento en Dios. ¿Estás gozando aún entre las pruebas de tu vida? Si no, déjame preguntarte, ¿conoces los cuidados de Dios? ¿Estás meditando en las promesas del Señor? La confianza verdadera va a ser evidenciada en el contentamiento en Dios. Aquí en los versículos 8 al 11 del Salmo 16, notamos la confianza evidenciada por el contentamiento en Dios, o podemos decirlo en otra manera. El gozo experimentado en los tiempos de prueba muestra la fe. El gozo experimentado en los tiempos de prueba muestra nuestra fe. La confianza puesta en las promesas de Dios resulta en el regocijo en la presencia del Señor. Tenemos solamente dos cosas más que vamos a notar aquí. Primeramente, vamos a dar nuestra atención a la confianza regocijada. La confianza regocijada, el reposo en las promesas, la confianza y el gozo en las promesas es el resultado de la confianza. La confianza regocijada, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor he puesto, dice, he puesto continuamente delante de mí. Es como Colosenses 3:2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primero de Tesalonicenses 5:16 al 18, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y aquí en el Salmo 16:8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. O sea, no seré conmovido. Entonces, la pregunta para nosotros, quiero preguntarles, ¿tienes estabilidad entre los tiempos de prueba en tu vida? ¿O estás conmovido de aquí para allá bajo las presiones de tu experiencia?
Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré firme. Aquí en el versículo 8 tenemos la declaración y entonces en los versículos 9 al 11 nos explica cómo podemos permanecer tan firmes. ¿Cómo podemos ser tan estables resultando en el gozo aún entre los tiempos de prueba? ¿Está tu confianza evidenciada en tu contentamiento en Dios? Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morirá seguro. Eso es el regocijo de todo su ser, corazón, alma, aún su cuerpo físico. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos. Aún con un pie sobre la fosa de la tumba podemos gozarnos, hermanos. Si el Señor nos salva de la muerte o por medio de la muerte, nosotros sabemos que como creyentes de estar ausente del cuerpo es de estar presente con el Señor. Ni permitirás que tu santo sufra corrupción. En relación a David, puede ser una expresión de confianza que va a escapar la muerte por lo menos en su situación presente, pero su esperanza última estaba puesta en la seguridad de la resurrección. Regresaremos al versículo 10 en un momento para excavarlo más profundo, pero primeramente quiero leer el versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay delites para siempre. La confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. Tenemos reposo en las promesas, una confianza segura. En Él hay estabilidad inconmovible. En Él aún nuestra carne morará segura. Él no nos abandonará en el lugar de los muertos. Él nos muestra la senda de la vida. Y tenemos gozo por las promesas. Eso es el resultado de la confianza. Nuestros corazones se alegran y nuestras almas regocijan. En su presencia hay plenitud de gozo. Y en tu diestra hay placeres eternas. Eso es la confianza regocijada. Pero antes que podamos terminar, necesitamos ver una cosa más. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado aquí también en nuestro texto. Gozándonos en tiempos de prueba, requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. Y porque Él vive, estamos reunidos día de hoy, el primer día de la semana, alabando a Dios, adorando a Dios y escuchando de Dios por medio de su palabra. Pero ¿dónde nos encuentra eso ahí en el texto de Salmo 16? A lo mejor algunos están pedidos, si yo no mido. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morirá seguro, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Precisamente el versículo 10 nos lleva al enfoque de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo está citado entre dos resúmenes de las predicaciones, ambos de Pedro y de Pablo, en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero llevarnos a los dos pasajes para ver cómo la enseñanza aquí está usado allá por los apóstoles entre dos sermones. Y después quiero regresar aquí para mostrar la manera en que podemos ver lo mismo aquí en el Salmo sin destruir nuestra confianza en la perspicuidad de las Escrituras, o sea, la claridad de las Escrituras. Y por último, veremos un pasaje más
para exhortarnos y animarnos con la verdad bíblica sobre la resurrección de Cristo. ¿Estamos listos? Vamos primeramente al libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí tenemos un resumen del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Entramos al sermón en el versículo 22 de Hechos 2. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, de Jesús. Pausamos aquí un momento. Escuchen, mis hermanos, a las palabras que siguen. Pedro está citando Salmo 16, 8 al 11. Otra vez, empezando el versículo 25. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, o sea, la región de los muertos, ni permitirás que tu santo vea. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora mira cómo Pedro sigue con su argumento. Versículo 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, David ya murió y su cuerpo vio la corrupción. Su cuerpo decayó ahí en la tumba, poca distancia de donde estamos el día de hoy, dice. Ustedes ya conocen el lugar. La tumba de su cuerpo allí todavía está. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. El Mesías, como fue conocido en el Antiguo Testamento, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El cuerpo del rey David ya sufrió corrupción ahí en la tumba, pero cuando él escribió el canto del Salmo 16 y versículo 10, él fue profetizando sobre otro rey, el rey Jesús, el segundo David, quien fue prometido a venir en la línea de David como su descendiente real, quien va a tomar su trono. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 13, y entrar al resumen del sermón de Pablo. Después quedar un poco historia de Israel hasta que Saúl fue quitado como rey. Entramos en el versículo 22, Hechos 13, 22 y 23. Cuando lo quitó, se levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la misma descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Pablo sigue hablando de la manera en que Jesucristo fue profetizado, anunciado, crucificado y resucitado. Entramos otra vez, versículo 34. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David
citando Isaías 55, versículo 3, y de ahí llegando a la cita del Salmo 16, 10. Versículo 35, por tanto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está. Y sigue con la explicación, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su generación, durmió, o sea, murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Y es precisamente por eso que notábamos la enseñanza en versículos 8 al 11 de Salmo 16, bajo las descripciones así: la confianza evidenciada por contentamiento en Dios, versículos 8 al 11, que incluye la confianza regocijada y el Cristo resucitado. Como dice Hechos 2, 30 y 31, David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Gozándonos en los tiempos de pruebas, mis hermanos, requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. Jesucristo resucitado. Nuestra esperanza este domingo, primer día de la semana, por causa de la resurrección y para siempre. Entonces ahora, si estamos pensando bien, y ojalá están pensando, ¿no? No tiene que dejar el predicador pensar tanto. Toda la congregación debe estar pensando sobre este texto. Pero si algunos están pensando bien, hay una pregunta a lo mejor que está entrando en la mente. ¿Cómo vieron los apóstoles tal pasaje en referencia a Jesús? Pues obviamente, como judíos, ellos conocieron mejor el Antiguo Testamento que muchos de nosotros y vieron a lo mejor más rápidos que algunos de nosotros, cosas así. Pero debemos tener cuidado que no inventamos una nueva forma de interpretación bíblica que invente nuevos significados en una manera como en las palabras de un pastor que permite a las personas practicar la mágica de sacar conejos mesiánicos desde textos no mesiánicos. Creamos en la perspicuidad de las escrituras, la claridad de la Biblia. Y aunque no estamos diciendo con eso que no es necesario estudiar profundamente a veces para entender algunas porciones de la Biblia, indica que con confianza podemos acercar la Biblia para entender su mensaje. Que su mensaje no está escondido, sino revelado para ser comprendido y aplicado. Entonces, regresaremos ahora a ver otra vez el Salmo 16. El problema con el Salmo 16, versículo 10, y su uso por los apóstoles, para algunos, es que piensan que el paralelismo en la poesía como en algunos salmos es una simple declaración de nueva, una declaración de nuevo en forma sinónima. Podemos ver algo, por ejemplo, en el Salmo 6, versículo 1. Señor, no me reprendes en tu ira, ni me castigues en tu furor. Aquí, ni me castigues en tu furor, simple repita casi lo mismo en forma sinónima, no me reprendes en tu ira. Y en esa forma común de paralelismo poético, podemos ver usado en los salmos a veces. Entonces, si el Salmo 16:10 fue usando la misma forma de paralelismo sinónimo, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, va a estar repitiendo en forma sinónima casi lo mismo sobre David cuando declaró, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol.
Y si fuera así, es difícil ver cómo la segunda línea puede referirse a Jesús y no a David mismo. Pero aquí en el Salmo 16 estamos viendo otro tipo de paralelismo, más suplemental que sinónimo. Es decir, que las segundas declaraciones no solamente repiten la primera, sino añaden algo más. Es como decir, si eso es verdad, entonces otra cosa es verdad también. La segunda parte o segunda línea dice más que la primera. Entonces rápidamente pasaremos por algunos versículos aquí en el Salmo 16 para mostrar unos ejemplos. Versículo 4. No derramaré yo sus libaciones de sangre, más ni sus nombres pronunciarán mis labios. Versículo 5. Mi copa más mi suerte. Versículo 6, las cuerdas más la herencia que me ha tocado. Versículo 7, me aconseja y aún más en las noches me instruye. Versículo 8, al Señor he puesto más, está a mi diestra. Mi corazón, mi alma, versículo 9, mi corazón, mi alma y aún más mi carne. Y ahora llegamos a versículo 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. No dice que no va a permitirme morir, sino simplemente que no va a dejar mi alma en el lugar de los muertos. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seúl, ni más permitirás que tu santo sufra corrupción. Nunca va a permitir el cuerpo físico de tu santo decaer. Eso es mucho más. Y noten también que en todo el Salmo, como habla en la primera persona, singular, como el salmista está hablando de él. Dice, me refugio, mi Señor, mi delicia, mis labios, mi herencia, mi copa, mi suerte, mi corazón, mi alma, mi carne, tu santo. ¿Nota el cambio? Hay otros salmos que para aumentar el argumento y otros pasajes donde podemos ir, pero para ver otras ocasiones de lo mismo, el uso de tu santo en referencia al Mesías, pero es suficiente para ahora esa pequeña desviación para hacer el punto y responde a la pregunta que algunos hermanos van a tener en sus mentes. ¿Usaron Pablo y Pedro el texto de Salmo 16 en una manera no textual? O sea, sacaron un versículo fuera de su contexto para hacer su punto. Y la respuesta es no. Absolutamente que no. La evidencia es contraria. David sabía y habló de tu descendiente, el segundo David. Jesucristo mismo, como dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección de Cristo tenemos la esperanza de nuestra resurrección también. 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creamos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron, o sea, murieron en Jesús. Gozándonos en los tiempos de prueba, mis hermanos, requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. Jesucristo resucitado. Vamos a un pasaje más en el Nuevo Testamento que se refiere al Antiguo Testamento como la base de instrucción sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme
a las Escrituras. Eso es el Evangelio. La esperanza en Cristo. Jesucristo, Dios mismo, el Mesías profetizado, tomó la carne humana y vivió entre su creación para cumplir toda justicia y para dar su vida en rescate por muchos. Fue crucificado para pagar la pena del pecado por los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y confiar en Él y su obra en la cruz del Calvario y su gloriosa resurrección. Cristo murió y venció el pecado y la pena del pecado, la muerte. Para los que no han confiado en Jesús, estoy orando que sus ojos espirituales, que son ciegos hasta este punto, pueden ser iluminados a ver Jesucristo como es revelado por su palabra. Para que en ese momento ustedes pueden confiar en Él y recibir la salvación. No esperes un día más. Tú no tienes la garantía de un día más. Confía en Él con todo su corazón. Y por mis hermanos en Cristo es mi deseo que ustedes todos pueden gozar entre tus pruebas más tremendas, sin importar lo que sea, sabiendo que aún enfrentando la prueba de más grande, la muerte misma, tenemos esperanza en Cristo. Nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive, Jesucristo resucitado. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nos darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Ayúdanos a experimentar el gozo en momentos aún de prueba, para que podamos glorificar a tu santo nombre. Pedimos para que tú seas exaltado en nuestras vidas y por medio de exaltar a Cristo, darnos la oportunidad de compartir el Evangelio con otros, para que ellos puedan ser convertidos en adoradores de ti. Pedimos para tu gloria en tu santo nombre. Amén. Gracias, hermanos.